siempre empieza de la misma manera. Ella te mira, pero no como eres, sino como quien imagina que podrías llegar a ser. Lo sientes en sus ojos, ¿verdad? Ese destello de esperanza, o quizás sea hambre. Crees que te están viendo, pero no es así. Te están midiendo, evaluando, escaneando como un lienzo en blanco, esperando que ella pinte su obra maestra. Pero la obra maestra no eres tú. Nunca lo fuiste. Carl Jung te advirtió, no con las suaves palabras de un orador motivacional, sino con la precisión quirúrgica de un hombre que pasó su vida mirando al abismo psicológico del alma humana. Jung dedicó toda su vida a trazar lo que llamó el inconsciente, esa parte de la mente humana que opera silenciosamente, fuera de tu conciencia, y descubrió algo aterrador sobre las mujeres. No se enamoran solo de los hombres, sino de la idea de los hombres, de la fantasía, de la proyección. Y lo más aterrador, la mayoría ni siquiera se da cuenta de que lo hacen. Tú piensas que te elige a ti, pero en realidad elige la versión que ella misma ha creado en su mente, un títere psicológico destinado a actuar en su película privada. Y cuando dejas de encajar en el guión, cambia al actor, no la historia. Jung llamó a esta proyección el animus, la imagen masculina interior que vive en cada mujer. Cuando ese animus está inmaduro, sin desarrollar o fuera de control, se convierte en un tirano. Se vuelve esa fuerza invisible que lleva a las mujeres a perseguir hombres peligrosos y rechazar a los buenos. Las hace discutir sin razón, dominar sin sabiduría y moralizar sin asumir responsabilidad. Como dijo Séneca, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Jung no endulzó esto. Lo describió como una posesión espiritual, un estado donde la mujer ya no actúa desde su conciencia, sino desde el oscuro agarre de su fantasía masculina interior. Y tú, hombre, caes en la trampa porque nadie te enseñó a detectarlo. Confundes ser deseado con ser conocido. Confundes ser elegido con ser comprendido. Crees sus palabras cuando dice que eres diferente, cuando en realidad solo eres el último rostro que ha elegido para su historia ensayada desde la infancia. Cuando la fantasía colapsa, cuando la máscara se desliza, quedas confundido, traicionado y humillado, preguntándote qué hiciste mal. Pero no hiciste nada malo, simplemente dejaste de ser un actor convincente en la obra de otro. Jung advirtió que la única salida de este teatro psicológico es lo que llamó individuación, el proceso vital de convertirte en un ser completo dentro de ti mismo. Aquí la verdad incómoda. La mayoría de los hombres jamás empiezan ese viaje. Has sido entrenado para perseguir la aprobación, para buscar validación, para permitir que las mujeres definan tu valor. Mientras sigas así, seguirás interpretando el mismo papel, siendo reemplazado cada vez que el público se aburre. La individuación no es glamorosa, es brutal. Requiere que enfrentes las partes de ti que has enterrado, las débiles, las inseguras, las rotas. Exige que dejes de culpar a las mujeres por no verte y empieces a verte tú mismo. Como decía Marco Aurelio, el hombre se perfecciona a sí mismo superando sus miedos y deseos. Porque aquí está lo que Jung sabía y la mayoría de los hombres jamás entenderá. No te conviertes en hombre por ser elegido. Te conviertes en hombre eligiéndote a ti mismo. No ganas tu valor a través de su afecto. Lo ganas estando solo, totalmente despierto, totalmente responsable, totalmente vivo. Un hombre que ha enfrentado su propio inconsciente no puede ser seducido por una proyección. Ya no es un títere en la fantasía de alguien más, es el autor de su propia realidad. Jung observó que la mayor tragedia de los hombres modernos no es que sean rechazados, sino que estén dispuestos a moldearse en cualquier forma que crean que será aceptada. Lo llamas compromiso, lo llamas amor, pero Jung lo llamó traición a uno mismo. Los hombres que ignoran su propio desarrollo psíquico se convierten en esclavos de la proyección femenina, moldeándose como arcilla húmeda en las formas que exigen mujeres,
que ni siquiera conocen sus propios deseos reales. Dejas de ser hombre y comienzas a ser una máscara, sonriendo, asintiendo, actuando, hasta que olvidas quién eras antes de ponerte esa máscara. Y ellas lo sienten, más de lo que imaginas. Lo que tú crees que hará que te amen, obediencia, previsibilidad, disponibilidad, se convierte en la razón exacta por la que pierden atracción. ¿Por qué? Porque, como enseñó Jung, el instinto femenino no se siente atraído por la comodidad, sino por el misterio, el riesgo, el hombre que no puede definir ni controlar completamente. El momento en que te muestras totalmente, sin límites, sin columna vertebral, no te vuelves más adorable. Te vuelves invisible, desechable, reemplazable. Y aquí está la paradoja que mantiene esclavizados a la mayoría de los hombres. Temes estar solo más de lo que temes ser falso. Prefieres perderte a ti mismo que perderla a ella. Prefieres vivir en un papel que enfrentarte al terror de estar sin aplausos. Pero Jung enseñó que hasta que un hombre no abrace esa soledad, jamás será libre. Si deseas ser invencible, no dependas de nada fuera de ti. Epicteto: la individuación es un camino que no es para los débiles. Requiere que mueras antes de morir. Dejar que las versiones falsas de ti mismo ardan para que algo real pueda finalmente emerger. Déjame decirte algo que nadie quiere admitir. La individuación es solitaria, terriblemente solitaria. Mientras caminas por ese sendero, comienzas a ver cosas que ya no puedes dejar de ver. Reconoces los juegos que la gente juega, las máscaras que usan, las mentiras que se cuentan para sentirse seguros. Cuando intentas compartir lo que ves, se burlan de ti, te llaman frío, arrogante, demasiado serio. Te acusan de ser el problema, pero no eres el problema, eres el espejo. Y la gente odia al espejo cuando les muestra algo que no quieren enfrentar. Jung lo sabía bien. Estudió durante décadas a pacientes que temían confrontar su propia sombra, esas partes oscuras y rechazadas de su psique que se negaban a reconocer. Y las mujeres, advirtió Jung, a menudo son criadas en culturas que las recompensan por evitar esa confrontación. Se les dice que son puras, intuitivas y completas tal como son. Pero Jung no lo creía. Escribió que el mayor peligro para una mujer es su animus inconsciente, esa voz interior que habla con falsa certeza, falsa autoridad y falsa superioridad moral. Si una mujer no enfrenta e integra esa fuerza masculina interior, se convierte en su prisionera, proyectándola en cada hombre que encuentra, culpándolos por la guerra que se niega a pelear dentro de sí misma. Y aquí estás tú, pensando que eres su salvador, creyendo que serás la excepción, pensando que si la amas lo suficiente, si te esfuerzas lo suficiente, si actúas perfecto, finalmente te elegirá a ti. Pero así no funciona la proyección. Jung enseñó que la proyección es un ladrón. Roba la realidad y la reemplaza con ilusión. Hasta que hombres y mujeres despierten de esa ilusión, están destinados a repetir la misma tragedia una y otra vez, cada uno culpando al otro, sin darse cuenta de que ambos están bailando con sombras. Y aquí yace la mayor ironía. La mujer que alguna vez te vio como su héroe, un día te verá como su enemigo. No porque hayas cambiado, sino porque no cumpliste la fantasía que proyectó en ti. No te miente, no te traiciona. Simplemente te decepcionas por no haber sido el personaje invisible que inventó en su mente. Tú nunca fuiste él. Jung dijo: las personas harán cualquier cosa, no importa cuán absurda sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Esto es especialmente cierto en las relaciones románticas. Ambos entran no como individuos completos, sino como proyecciones ambulantes, arrastrando sus miedos no vividos, necesidades no satisfechas y heridas infantiles no resueltas hacia los brazos de alguien que apenas comprenden. Lo llamas amor. Jung lo llamó posesión. Y como un hombre hipnotizado, sigues entrando en la trampa, creyendo que esta vez será diferente, pero nunca lo es.
porque aún no has hecho la pregunta más aterradora que un hombre puede hacerse. ¿Y si yo soy el responsable de este patrón? Quieres culpar a las mujeres, llamarlas manipuladoras, superficiales. Pero Jung te miraría a los ojos y preguntaría, ¿y por qué dejaste que esa mujer te eligiera en primer lugar? El hombre que se niega a confrontar su mundo interior femenino está condenado a ser esclavo del de ella. No eres una víctima, eres un voluntario. Elegiste ser el tonto. Elegiste ser el actor en su mito privado, porque enfrentar tu propio vacío, tu falta de integridad, era mucho más aterrador que actuar en la fantasía de alguien más. Aquí es donde la mayoría deja de escuchar, porque aquí se acaba la comodidad y empieza la responsabilidad. Jung no ofreció soluciones fáciles. No te dio 3 pasos para ser un macho alfa. Te dio la tarea brutal y de toda la vida de confrontarte a ti mismo. Sentarte solo en el silencio de tu mente hasta que las ilusiones comiencen a romperse. Hasta que la voz en tu cabeza que dice que no eres nada sin ella comience a morir. Y que no te quepa duda, esa voz luchará por sobrevivir. Te dirá que la necesitas, que estás incompleto sin ella, que ningún hombre puede vivir sin validación femenina. Pero el trabajo de Jung susurra algo mucho más peligroso. Susurra que el hombre que puede sostenerse solo, sin ella, sin aprobación, sin aplausos, sin ser necesitado, es el hombre que finalmente es libre. Libre de proyecciones, libre de actuar, libre de vivir como la idea de hombre de alguien más. Cuando llegas a ese lugar, no te vuelves frío ni distante, te vuelves real, arraigado, completamente vivo en tu propia piel. Y paradójicamente, es entonces cuando las mujeres se sienten más atraídas hacia ti, no porque las necesites, sino porque no las necesitas. Y sonríes, no porque seas insensible, sino porque finalmente comprendes que ella también tiene su propio viaje, que debe enfrentar su propio ánimos, que debe despertar de sus propias ilusiones. Y no puedes hacer ese trabajo por ella. No puedes salvarla de sí misma, solo puedes hacer lo que Jung hizo, caminar tu propio camino con tanta valentía, que te conviertas en un espejo viviente, reflejando la verdad a todos los que se atreven a mirar. La mayoría se apartará, pero unos pocos, unos muy pocos, te lo agradecerán, y esa, amigo mío, es la diferencia entre ser amado por el papel que interpretas y ser respetado por el hombre en el que te has convertido. Y cuando llegue ese momento, cuando finalmente te des cuenta de que ya no necesitas actuar, empezarás a notar algo extraño. Verás lo incómoda que se siente la gente a tu alrededor. Lo perciben, aunque no puedan nombrarlo. El peso de tu presencia los inquieta porque ya no encajas en las categorías predecibles que usan para sentirse seguros. Jung advirtió que el hombre individuado no es bienvenido por la sociedad. Es temido, incomprendido, etiquetado como distante o arrogante. Pero la verdad es mucho más amenazante. Simplemente te has vuelto intocable, inquebrantable, inimputable. Porque ves a través del juego. Como decía Séneca, prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones. Y aquí es donde se vuelve irónico. Aquellas mismas personas que antes rogaban por tu atención, tu validación, tu aprobación, empezarán a resentirse porque ya no necesitas la suya. Las mujeres, especialmente aquellas aún poseídas por la fantasía del hombre perfecto, te acusarán de ser emocionalmente inaccesible. Dirán que piensas demasiado, que eres muy analítico, demasiado distante. Pero lo que realmente quieren decir es que ya no pueden controlarte. Te has bajado del escenario, has dejado de leer su guión, y sin ese guión, no saben qué hacer contigo, porque has dejado de ser un personaje y has empezado a ser un hombre. Jung bromeaba diciendo que los dioses se han convertido en enfermedades, lo que las culturas antiguas llamaban posesión divina. La psicología moderna lo llama neurosis. Y no te equivoques, los hombres que persiguen la validación son los más enfermos espiritualmente. Crees que eres romántico cuando dices cosas como haría cualquier cosa por ella o ella es mi todo.
Pero Jung sacudiría la cabeza y te diría que eso que llamas amor es, en realidad, un rechazo a cargar tu propia alma. Es más fácil proyectarla en una mujer y hacerla la portadora de tu esperanza, tu sentido, tu propósito. Porque si ella la lleva, tú no tienes que hacerlo. Pero aquí viene el giro brutal. Cuando ella se da cuenta de que nunca estuvo diseñada para cargar tu alma, la dejará caer. Debe hacerlo. Porque ninguna mujer, por amorosa que sea, puede sostener el peso de un hombre que se niega a sostenerse a sí mismo. Y cuando la suelte, te sentirás traicionado. Pero no deberías. Deberías darle las gracias. Porque en ese momento, cuando la ilusión se derrumba, te enfrentas cara a cara con la verdad. El trabajo de convertirte en hombre nunca fue suyo. Siempre fue tuyo. Epicteto dijo: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y en ese instante crudo de claridad, tienes dos opciones. Puedes culparla. Puedes volverte amargo. Puedes unirte al coro de hombres enojados que señalan a las mujeres, burlándose, resentidos, jurando evitarlas como cobardes que nunca se atrevieron a enfrentar su propio vacío. O puedes hacer lo que Jung te exigiría. Puedes mirar hacia adentro. Puedes empezar el trabajo solitario, aterrador y liberador de individuación. Convertirte en completo sin necesitar que alguien más te complete. Porque la verdad es que la mujer que buscas allá afuera es un reflejo de la parte de ti que has abandonado. Hasta que enfrentes esa parte, cada relación será una actuación, cada conexión una transacción, cada amor una mentira. Pero cuando la enfrentas, cuando integras tu propio femenino interior, te conviertes en un hombre que ya no necesita perseguir a las mujeres. No corres tras ellas, no las manipulas, no actúas para ellas, te quedas quieto, completamente arraigado en quien eres. Y desde ese lugar ocurre algo milagroso. Ya no atraes a mujeres que quieren un personaje. Atraes a mujeres que quieren la verdad. Y lo sabrás cuando suceda, porque ella no te exigirá actuar. No intentará cambiar tu guión. No se enamorará de la fantasía de ti. Se parará frente a ti, cruda y real. No como una diosa buscando adoración, sino como un ser humano dispuesto a caminar su propio camino a tu lado. Sin máscaras, sin proyecciones, sin juegos. Marco Aurelio dijo: si te duele externamente, es porque tú le das permiso a tu mente para que te hiera. Y cuando la conozcas, a la verdadera ella, no a la fantasía, verás la diferencia al instante. Ella no te inundará con grandes declaraciones. No te tratará como la pieza que le faltaba. No te seducirá con el lenguaje de la completitud, porque no busca ser completada, no busca ser salvada. Ella ha hecho el trabajo, ha conocido su propia sombra, ha confrontado su ánimos, ha quemado sus propias ilusiones, y por eso no necesitará que actúes, no necesitará que cargues su alma. Estará ahí, entera en sí misma, mirándote a los ojos, no como un hombre al que quiere moldear, sino como un hombre al que finalmente está lista para encontrar. Y en ese encuentro no hay desesperación, no hay apego, no hay actuación, solo hay verdad. Esa verdad, enseñó Jung, es la forma más rara y peligrosa de amor. Un amor que no exige nada, pero lo ofrece todo. Porque no nace de la necesidad, nace de la libertad. Libertad para elegir. Libertad para marcharse. Libertad para estar juntos sin ilusiones, sin máscaras, sin miedo. Pero déjame advertirte, la mayoría de ustedes nunca experimentarán esto, porque la mayoría se rendirá antes de llegar allí. Se conformarán con la actuación, se conformarán con la fantasía, se conformarán con la emoción temporal de ser vistos como alguien que no son. Porque enfrentar quién eres realmente sigue siendo insoportable. Pero si tienes el coraje, el brutal y desgarrador coraje de seguir caminando, de seguir de pie solo, de seguir despojándote de cada capa falsa que construiste para obtener aprobación, eventualmente te encontrarás parado al borde de algo terriblemente hermoso. Te encontrarás a ti mismo. Y cuando lo hagas,
Las mujeres ya no serán la fuente de tu identidad. Ya no serán el espejo que usas para sentirte hombre. Se convertirán en algo completamente distinto. Compañeras, no premios, espejos, no madres, aliadas, no salvadoras. Y las amarás, no porque las necesites, sino porque las eliges, desde un lugar de fuerza, desde un lugar de totalidad, desde un lugar que sabes sin disculpas quién eres. Como dijo Epicteto, elige no ser herido y no te sentirás herido. No te sientas herido y no lo estarás. Carl Jung no te dejó un mapa para seguir. Te dejó una advertencia de que todo hombre que se niegue a confrontarse a sí mismo se convertirá en esclavo de las proyecciones de los demás, especialmente de las proyecciones de las mujeres. Pero también te dejó un reto, el reto de caminar el camino de la individuación, de dejar de culpar a las mujeres por los papeles en los que tú mismo te ofreciste, de dejar de buscar tu totalidad en los ojos de otra persona, de dejar de esperar ser elegido, porque el hombre que se elige a sí mismo, completamente, sin disculpas, incansablemente, es el hombre que no puede ser controlado por la fantasía, no puede ser seducido por la actuación, no puede ser reducido a un personaje en el guión de otra persona. Se convierte en el autor de su propia vida. Y si has llegado hasta aquí, si este mensaje resonó en lo profundo de ti, no solo sigas desplazándote. No dejes que esto sea otra cosa que consumes y olvidas. Tómate un momento ahora mismo para compartirlo con otro hombre que necesita escuchar la verdad. Porque tu apoyo no es solo para nosotros. Es para el próximo hombre que sigue viviendo en la ilusión, esperando ser liberado. Ayúdanos a difundir este mensaje. Ayúdanos a despertar al mundo, un hombre a la vez,